Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Hoy estamos listas para estudiar la clase de el vigor espiritual y salud emocional con las promesas de Jesús. Cuánto aliciente, cuánta paz, cuánta alegría, cuánto gozo traen las promesas del Señor en medio de cualquier situación, ¿verdad? Nos trae ese vigor, esa fuerza que necesitamos y al mismo tiempo la salud emocional, no solamente la espiritual, la física, pero la emocional, que tanto contribuye a que hayan enfermedades cuando estamos emocionalmente golpeados, debilitados. Y ahí es cuando viene el, esa infusión de energía de parte de la palabra. Así que es una clase muy especial y hoy estamos yendo alfabéticamente, estamos en la J y hemos visto la justicia, lo que es el ser justo, ¿verdad? El justo juicio de Dios también. Y ahora vamos a ver, hoy vamos a terminar lo que es la letra J con una palabra muy usada en la palabra de Dios, muy linda, tiene un mensaje muy, muy especial y es la palabra justificación. A la palabra justificación, o lo que es también la palabra eh, ser justificado. Esas dos vamos a ver hoy, ¿verdad? Así que vamos primero a ver el concepto de qué quiere decir justificación. La palabra es una palabra muy larga y teológicamente es importante entenderla porque es parte del paquete, del regalo de la salvación. Acuérdense, en la salvación es un regalo, ¿verdad? Que comprende muchas cosas, como el- la justificación es una, la redención, la santificación, ¿verdad? Y viene también la redención. Son palabras teológicas que tienen significado muy, muy profundo, pero todo esto está dentro del paquete del regalo de la salvación, ¿verdad? No solamente a veces decimos, sí, yo soy salvo, pero ese regalo conlleva, ¿no? Muchos privilegios, muchos milagros en nuestras vidas y uno de ellos es la justificación. Así que vamos a darle gracias al Señor por eso y de ahí leer el concepto para entender bien lo que el Señor nos ha querido regalar a través de Cristo Jesús. Así que déjenme cerrar esto para que haya más espacio. Muy bien. Vamos a orar. Señor bendito, seguimos delante de tu presencia, agradecidos por el regalo que nos diste a través de nuestro Señor Jesús. Gracias por justificarnos, darnos este privilegio, Señor, ese título, Señor, el declararnos inocentes, declararnos sin pecado, Señor, algo maravilloso a través de nuestro Señor Jesús, el poder estar contigo por esa razón. Gracias porque algún día vamos a ver cuánto le costó a nuestro Señor poder alcanzarnos, poder eh, habilitarnos para estar contigo por toda una eternidad. Lo agradeceremos a cada momento, Señor. Y desde ahora y para siempre, reconociendo que es tu gracia, es es un regalo que no nos merecemos, es tu misericordia lo que nos ha alcanzado a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es en su nombre poderoso que pedimos y damos gracias. Amén, amén. Pues bien, la palabra justificación, este, en el original de las escrituras es una palabra griega, es un verbo, o sea, está siempre en acción, no es algo que actúa constantemente, ¿verdad? Y es la palabra dikaiosis, justificación. Dikaiosis es el acto de Dios
de declarar al humano, al ser humano, libre de culpa. Qué bonito, ¿no? Estar sin ese peso de la culpabilidad y hacernos aceptables a Él. Es un proceso, es algo que solamente puede venir a través de nuestro Señor Jesús, nuestra fe en Él, su sacrificio, su sangre, su presencia en nosotros. Es todo un paquete, ¿verdad? Que es activo, constante, ¿verdad? No, a veces lo hemos puesto de esta manera, ¿verdad? Lo que Dios hizo en el pasado, ¿verdad? Él paga la deuda de nuestro pecado, ¿verdad? Eso es en el pasado, a través de su muerte, paga nuestra deuda. En el presente, y todo eso tiene que lidiar con el pecado, ¿verdad? En el presente nos da el poder sobre el pecado, ¿verdad? Paga en el pasado, en el presente poder, es todo con la letra P. Paga la deuda, poder en el presente y en el futuro, Él nos libra de la presencia del pecado. Entonces, paga una deuda, nos da poder para vencer el pecado y no, nos librará de la presencia del pecado en el futuro. Sea que uno muera y el Señor lo resucite, le da un nuevo cuerpo sin pecado. Y eso es parte eh, del habernos declarado. Ahí en esas tres cosas están tanto la justificación, que está en el pasado, el pagar la deuda, el declararnos justos, está la santificación, que es el proceso de ir venciendo al pecado diariamente por el poder que Él nos ha dado a través de la presencia del Espíritu Santo, justificación, santificación y la glorificación, que es el quitarnos la presencia del pecado al darnos un nuevo cuerpo. Pero estamos en el primer proceso, que es el declararnos libres de culpa, libres del pecado, la justificación y hacernos aceptables a Él. Justificación quiere decir ordenar. Esta palabra a veces tiene una connotación negativa. La gente dice, no me ordenes, no me mandes. A veces usamos mucho eso cuando se dan mensajes, Dios manda, Dios ordena, es un mandamiento, como algo pesado, como algo este, difícil, ¿verdad? Pero el Señor dice, los mandamientos de Él no son gravosos, no es algo para verlo como de una manera negativa. Cuando se usa la palabra ordenar aquí en el concepto, la idea es de que, aquí está, esto es lo que dice el diccionario de la palabra bíblica, ordenar, es activar, ¿verdad? O sea, acuérdense, estábamos muertos en pecados y el Señor como que nos, no como que, sino que nos resucita, nos da vida, nos sopla aliento de vida en el momento que nos justifica, nos activa para tener movimiento, poder actuar, ¿verdad? Poder caminar en su voluntad, poder pensar de acuerdo, alineado a su voluntad, ¿verdad? Es habilitarnos. Cuando Él dice, yo ordeno, Él nos está diciendo, te doy el poder, te habilito para que puedas vivir de acuerdo a, a lo que es bueno, ¿verdad? A lo que es justo, ¿verdad? Nos ha justificado, por eso nos posibilita o nos permite, ¿verdad? También la palabra justificación puede ser, es como rogar o apelar. El Señor ruega por nosotros, Él en el momento que nos declara inocentes, nos está eh, declarando justos delante del Padre, o sea, está apelando nuestro caso, Él es nuestro mediador, Él está intercediendo por nosotros. Así que un ejemplo muy lindo de entender esta palabra ordenar es la historia de la mujer adúltera cuando la presentan delante de Jesús, la traen y la tiran enfrente de él, posiblemente venía desnuda, la encontraron en el acto y obviamente la humillaron, la sacan a la calle,
¿verdad? Y la traen al Señor, pero todo era una patraña, ¿verdad? Un truco, era para tratar de agarrar al Señor en una decisión, porque lo ponían en una encrucijada. La ley mosaica, la ley de Moisés decía que las personas encontradas en ese adulterando tenían que morir, tanto el hombre como la mujer, pero aquí se ve lo que era tal vez se pusieron de acuerdo con el hombre porque a él no lo trajeron a la mujer para que él haga este proceso y ellos les avise cuándo lo iba a hacer para poder agarrarla a ella. Era todo un, un truco o algo que ellos querían hacer para agarrar al Señor en esa trampa, ¿verdad? Pero el Señor lo que hace, se agacha y empieza a escribir en el suelo mientras le están preguntando, ¿qué quieres que hagamos con esta mujer? Si el Señor decía hay que matarla, pues se echaba en contra a toditos los pecadores que lo seguían, porque el pecador quiere escuchar que se le perdona, ¿verdad? No que se lo ejecuta. Pero si decía que no había que hacer nada, se echaba en contra a todos los que practicaban la ley, los que seguían la ley. En este caso, los judíos, ¿verdad? Todos los sacerdotes y fariseos. Entonces el Señor se agacha y empieza a escribir y muchos eruditos creen que Él empieza a escribir los pecados de toda la turba que estaba ahí alrededor, desde el más viejo hasta el más joven, lo que hayan pensado, lo que hayan dicho, lo que hayan hecho, porque la gente al ver, desde el más viejo hasta el más joven, se empezaron a ir porque se dieron cuenta que el Señor los estaba eh, descubriendo ante el mundo, ¿verdad? Porque esa es la realidad. A veces pensamos que nadie se ha dado cuenta, pero Dios todo lo sabe. Y Él lo está escribiendo, ¿no? Y le seguían preguntando, pero cuando se dan cuenta se empiezan a ir. Y el Señor les dice, ¿no? Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, haciéndonos conscientes de que todos hemos quebrantado la ley de Dios. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Y eso es lo más importante que tenemos que entender para apreciar lo que es la justificación. No hay quien entienda, dice, no hay quien haga lo bueno. Todos nos desviamos, cada cual por su camino. Casi por lo general, pues hay pensamientos egoístas, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y el Señor se voltea y ve que todos se han ido y le dice a la mujer, nadie te condenó. Y ella dice, ninguno. Y él le dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y mucha gente, el tono que le pone a ese no peques más es como un señalamiento. A veces hay predicadores que dicen, pero le dijo, vete y no peques más, así como acusando todavía, ¿verdad? Pero no. La idea aquí es esto de la justificación, que el Señor da una orden, le está diciendo, te habilito, te libro. Ya no tienes que vivir una vida así, buscando satisfacer a hombres para tratar de encontrar una, una llenura temporal. Te libro de eso, te habilito, te, te permito, te activo para que tengas porque viene de Dios el poder a través de la presencia de su Espíritu Santo para uno poder vencer, poder para poder vencer, redundando, ¿no? Es el tono del Señor, a veces por eso digo, mal representamos a Dios cuando le ponemos hasta tonos diferentes a lo que Él dice. Él lo que le estaba diciendo es, vete, y no peques más, ¿verdad? Te estoy dando el poder, te estoy dando te justifico, ¿no? Te declaro inocente, te doy esa habilidad, ¿no? No peques más, como algo de ánimo, ¿verdad? Como algo de victoria. Estás libre. Ya no tienes que hacer eso como una tendencia
humana, ¿verdad? De que no puedo dejar esto, ¿verdad? Es que es la liberación, es la declaración de inocencia am, de parte de Jesús. Y eso es lo que significa aquí la palabra ordenar. No, no, no ese peso, ¿verdad? Sino una liberación. Es todo lo contrario. Es interesante cómo a veces malinterpretamos eh, las escrituras, ¿verdad? Hace poco leí a alguien criticando a los cristianos, ¿verdad? Decían, los cristianos predican que Dios acepta a todos como son. Y es verdad, Dios, Jesús nos acepta, pero Él no nos deja como nos encuentra. No, él, a la mujer adúltera, en el caso de ella, por ejemplo, dejándola a ella como ejemplo, ¿no? La recibió tal y como ella era, pero no la dejó como estaba. La libertó, le ordena el, el ser, el poder ser liberada de su estilo de vida injusto y pecaminoso, ¿verdad? Así que eso es la justificación, ¿no? Ser declarado inocente, ser libertado de, de nuestras injusticias que vienen apegadas a nuestra carne, ¿verdad? Nacemos con tendencias pecaminosas porque hemos heredado ese linaje desde Adán, porque en Adán todos mueren. Por Adán morimos porque el pecado entró, ¿verdad? Pero a través de él y se propagó, dice las escrituras, porque todos pecamos, ¿verdad? La justificación es el ser libre de esa pena, de ese, de esa, de ese linaje pecaminoso, ¿verdad? Ahora, igual la palabra justificado tiene una misma, un parecido, ¿verdad? También es un verbo, es activo, es algo que es constante, ¿verdad? Es algo que eh, está vivo, no, está en acción. Y no es que Dios, nomás nos declara una vez y se va a olvidar y vamos otra vez a ser declarados injustos. No, Él constantemente es algo que está en acción por el poder de Dios en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo. Ya lo hizo el Señor en el pasado, pero sigue como el paquete completo, ¿no? Acuérdense del regalo, ¿no? Viene en partes, ¿no? Nos declara libres de la paga del pecado, de la muerte, de la condenación, del juicio, y en el presente nos da ese poder, ¿verdad? Para vencer el pecado y en el futuro eh, es tu santificación y en el futuro la glorificación, el ser libres de la presencia del pecado. Justificado es la palabra decayó, de, parece como que suena decayó, decayó, es declarar justo, es lo mismo, inocente, nos declaran perfectos delante de Dios, mostrar, exhibir, evidenciar que uno es justo como lo es y desea que lo consideren. O sea, como que si nunca hubiésemos pecado, el Señor dice, justificado. Es perfecto delante de Dios, que es algo imposible con nuestros propios esfuerzos. Todos sabemos que ningún ser humano es perfecto, por eso hay dichos, ¿no? Como hay veces la gente dice, no te enojes o nadie es perfecto, ¿no? Nadie, eh, sabemos que no podemos llegar a esa perfección, ¿verdad? Pero el Señor a través de Jesús nos arropa con su perfección, nos cubre. Acuérdense en que el pecado trae vergüenza. Adán y Eva, cuando ellos pecaron, inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Es algo muy interesante. En el original eh, eh, hebreo, los judíos,
los rabinos dicen que Adán y Eva estaban vestidos de luz, así lo ponen, es la idea, la palabra que no, la luz, este, vino al mundo, ¿verdad? Dice, y el mundo por él fue hecho, hablando en Juan, y dice que él era la luz de los hombres. A veces espiritualizamos mucho eso, como que, pero en realidad Adán y Eva, de acuerdo a los rabinos, estaban vestidos de luz. Pero en el momento que pecan, se apaga esa luz. Posiblemente, en la idea, ¿no? Como que eso, en el momento que se apaga, ellos mueren, físicamente no mueren inmediatamente, ¿verdad? Pero empiezan a decaer, empiezan a envejecerse, empiezan a ser susceptibles a enfermedades, ¿verdad? Y se dan cuenta que están desnudos. El pecado trae esa consecuencia, ¿no? De que uno eh, tenga vergüenza, viva bajo culpabilidad, siente ese peso cuando ha desobedecido a Dios. Pero en el momento que el Señor viene a uno, él dijo, ¿verdad? Que él era la luz de los hombres. Él nos revive, o como que nos dice la palabra que nos da una vida nueva y venimos a ser la luz del mundo nosotros. Otra vez recibimos su presencia, la luz de su presencia, ¿no? Y eso, cuando tenemos al Señor Jesús y Él nos cubre, ahí toda la palabra habla de esto de ser justificado, es que el Señor nos da vestimenta, nos viste con su justicia, nos cubre nuestra vergüenza. Y ahora lo que Dios Padre ve es la presencia perfecta, hermosa, brillante de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Por eso nos muestra, nos exhibe ya hermosos, no porque seamos, sino porque Él es hermoso y Él está en nosotros y Él nos ha vestido con vestiduras de santidad, de justicia. Primero es esa la idea, ¿no? Acuérdense en el paquete completo, la justicia, la santificación, la glorificación. Él nos pronuncia, nos declara, ser justificado es pronunciar y declarar a alguien justo, como que si nunca pecamos. Nunca hicimos nada malo porque Jesús nos está representando y Él nunca pecó. Por eso la importancia de la fe en Cristo Jesús, porque solamente a través de Él podemos ser declarados, pronunciados inocentes. También ser justificado quiere decir pagar algo. Ahí está lo que hizo el Señor Jesús, pagó por cada uno de nuestros pecados, ¿verdad? Él proveyó, dejó, representó, reprodujo, casi esa palabra está un poco difícil en la conjugación. El Señor reprodujo, nos hizo nuevos. Seguimos siendo la persona el mismo espíritu, ¿verdad? Pero acuérdense en que el Señor nos hizo espíritus vivientes en el momento que Él sopla su Espíritu Santo en nosotros, nos da vida el Señor. Este cuerpo, hay gente que está físicamente viva, pero muerta espiritualmente. Y eso es lo más triste, la condición más triste, que alguien pueda caminar, pueda vivir físicamente, pero estar muerta espiritualmente. Y el Señor, al justificarnos, nos aviva el espíritu, nos da vida eterna, ¿verdad? Reproduce una nueva creación en nosotros, nos libra, nos declara libres de la muerte espiritual, libres, nos justifica, nos declara justos e inocentes. Así que muy interesante el concepto y hay que entender esto para apreciar lo que es la salvación en Cristo, porque mucha gente se justifica a sí mismo. Dice, yo soy bueno. Innumerables veces personas me han dicho, porque este es un dicho en mexicano,
Cuando yo trabajaba en el hospital, muchos pacientes me decían, usted es tan buena, dice, se va a ir al cielo con todo y con guaraches. Los guaraches son las chancletas, ¿verdad? O son como las sandalias. Y se reían y aprovechaba para decirles, no, es Dios el que me ha hecho así, porque Dios en Cristo, si no fuera por Él, no tenemos nada bueno que perdure eternamente, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? Uno puede decir, sí, esta persona es mejor que otra porque tenemos niveles de apreciación de lo que es bueno y justo, ¿verdad? Pero delante de Dios todos somos injustos, porque injusto quiere decir que ha quebrantado la ley de Dios. Y todos hemos quebrantado la ley de Dios. Hay diferentes categorías de pecado, ¿verdad? Y la impiedad, eso es el ser injusto, la transgresión, sabemos lo que se debe de hacer. Ese es algo más grave porque eso le pasó a Adán. Adán sabía lo que tenía que hacer y am, cruzó la línea, ¿verdad? Dios le dijo, no hagas eso. Y él dijo, lo hago, sabiendo, eso es grave. Eva fue engañada, que es otra categoría menos, igual, hay consecuencias, ¿verdad? De pecado, de dolor, de muerte, pero igual como hablando de la injusticia, todos estamos delante de Dios, somos injustos porque hemos quebrantado su ley am, en diferentes áreas. Hay gente que rompe la ley de Dios en el área sexual. Hay gente que rompe la ley de Dios en el área social, relacional, ¿verdad? Por ejemplo, como no respeta a sus padres, ¿verdad? No valora o roba a alguien, ¿verdad? La codicia en el área. Hay pecados que son verticales, ¿verdad? Que son ofensa contra Dios directamente. O sea, todos son ofensa contra Dios, pero hay consecuencias, hay pecados que también van horizontalmente, como matar a alguien o una ofensa a la humanidad, ¿verdad? Robarle a alguien, a codiciar lo de otro, ¿no? Y pecados verticales, ¿verdad? La idolatría, ¿verdad? Tener otros dioses aparte del Señor. Nosotros muchas veces nos hacemos nuestros propios dioses cuando uno dice, Dios dice así, pero yo digo así, como yo estoy arriba de Dios, ¿no? Esa es idolatría. Hemos hecho de nosotros mismos un Dios. Así que ah, en ese aspecto, delante de Dios, somos injustos, ¿verdad? Hemos quebrantado su ley. Así que vamos rápidamente a ver estos versículos que hablan, intercambian la palabra justificación. Acuérdense, en eh, justificación que la tenemos aquí, que es la palabra dikaiosis, o justificado, que es dikaio. Y creo que la palabra justo también es la palabra orgue. Eh, Creo que sí se los escribí, se los dejé en la segunda página, por ahí va a aparecer. Así que estos versículos que he usado usan la palabra, las dos, justificación o justificado. Y se las he puesto en negrita también para que se vean más claramente. Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree en Él, ¿verdad? Obviamente que acepta este plan divino, ¿no? De ser perdonado en Cristo. Si alguien dice, no, yo tengo mi religión, yo tengo otro mediador, otro u otra mediador, no está aceptando el plan de Dios, porque dice que el que cree en Él es justificado. Así que ese es el proceso para ser declarado inocente, ser declarado justo, porque solamente Jesús es el único ah, ser humano y divino que no pecó. Todos nosotros hemos pecado, ¿verdad? Así que somos justificados por la fe en el creer en Él, ¿verdad?
esta palabra creer es muy importante explicarla, ¿verdad? Porque a veces usamos la palabra creer, por ejemplo, am, creemos que existió, ¿quién les podemos decir? Abraham Lincoln, por ejemplo. Creemos que él existió, porque la historia lo dice, pero no confiamos en Abraham Lincoln para algo, ¿no? De decirle, orarle a él o depender de él que va a proveer algo. O sea, creer puede significar algo intelectual. Yo acepto que existió, pero de el intelecto al corazón, que se haga fe, hay un pequeño, 18 pulgadas, dicen algunos, porque eh, no solamente es creer intelectualmente, hay gente que dice, yo creo en Jesús, celebro la Navidad, sé que murió en la cruz, lo acepto ese hecho como, como algo real, pero está aquí intelectualmente. Fe es depender de Él, confiar en Él, am, buscarlo a Él, servirlo a Él, tener una relación con Él, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, la traducción cuando dice el que cree, obviamente estamos hablando de la fe, de esa relación con Él, pero mucha gente se siente tranquila, dice, yo creo en Dios, yo creo, sí, también los demonios creen, dice la Biblia, y tiemblan, tienen una creencia más alta que muchos seres humanos porque le tienen temor a Dios, saben que Jesús los va a juzgar, saben, y que su tiempo se acaba y tiemblan, le tienen terror, ¿verdad? Pero hay humanos que aceptan la existencia, pero no dependen de él a diario, ¿verdad? Y hay otros que ni siquiera tienen la fe de un demonio, porque el demonio cree y tiembla, y hay humanos que dicen, yo no creo, ¿verdad? Que es una situación tan triste, tan terrible, ¿no? Que un demonio pueda tener más fe que un ser humano. Pero eso es lo que quiere decir la palabra creer, tener fe, dependencia, una sumisión, reconocerlo a Él como el creador, el dueño, el rey, mi vida, ¿no? Eres tú. Y eso es lo que nos justifica cuando vemos a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes, ¿verdad? Otra manera que dice aquí Romanos 4:25, el cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es parte del paquete, ¿verdad? La vida de Jesús nos justifica. Él fue entregado para cubrir nuestros pecados a través de su muerte, pero su resurrección nos justifica. ¿Qué quiere decir esto? Como Él vive, puede representarnos, Él puede cubrirnos, Él puede uh, ser el mediador. Un muerto de nada sirve, está muerto, pero un vivo puede decir al Padre, aquí estoy, este es mi hijo, esta es mi hija, yo la he cubierto, mírame a mí, no la mires a ella, mira mi perfección, yo la he declarado, lo he declarado justo, perfecto, inocente, es mío. Está sellado con mi presencia, con el Espíritu Santo, ¿sí? Ha sido justificado. La resurrección es importantísima porque el Señor dice en su palabra que si no hubiera resurrección, si Jesús no hubiese resucitado en vano, vana es nuestra fe. ¿De qué sirve confiar en un muerto? ¿Verdad? No puede hacer nada, ¿verdad? Es la lógica que nos debiera de llevar, ¿no? Pero muchas veces gente está velada, no lo entiende, está confundida, está engañada por el príncipe de este mundo, dice que es Satanás, ¿verdad? Es con conceptos errados, falsas doctrinas, ¿verdad? Ah, es triste, ¿verdad? Pero la palabra de Dios liberta, ¿verdad? El Señor Jesús nos liberta. Romanos 5:1, muy famoso este versículo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, somos declarados justos, inocentes, por la fe en Cristo. Otra vez, la relación, no está hablando nomás de una creencia intelectual, sino una dependencia, ¿verdad? Una entrega, una, un morir a uno mismo. Eso es lo que dice la palabra. Cuando uno viene a Jesús, eh, pasa de muerte a vida, espiritualmente hablando, pero al mismo tiempo es crucificado con Cristo, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, ¿verdad? Pero esa presencia del Señor es la que nos trae paz para con Dios, nos declara justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más claro que esto, como decimos en muchos países, ¿verdad? No canta un gallo. Más claro, no se puede decir que la justificación es por medio de Jesús, por medio de Cristo, por medio de las escrituras, nos lo dicen vez tras vez. No hay, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ser justificados. Romanos 3, 24 al 26 dice, justificados gratuitamente. Es un regalo, es gratis. Como por su gracia. Gracia quiere decir un regalo que uno no se merece. Pero ¿cómo llega? Miren, aquí está cómo llega esa justificación. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención quiere decir, es un término usado en los tiempos de Jesús porque había mucha esclavitud. Ser redimido era ser comprado. Un esclavo podía ser redimido, ser comprado para servir a su maestro, a servir a su dueño. Y el Señor Jesús nos compra de la esclavitud del pecado, la esclavitud de Satanás. La realidad es, la Biblia dice que el que peca es esclavo de su pecado. A veces la gente dice, yo no quiero venir a Jesús porque eso de que tenemos que ser de Él y que someternos a Él, que yo no quiero ser esclavo de nadie, dice la gente, es mi vida y yo la quiero vivir como yo quiero, pero la realidad es que o somos de Jesús o somos del enemigo, del diablo, ¿verdad? Somos esclavos de él. Ah, un, un dueño es cruel, es malvado, es mentiroso, nos odia y nos maltrata, Satanás. Y otro dueño es amoroso, es bueno, misericordioso, es fiel, es amoroso, es vida, ¿verdad? Entonces, ¿de quién queremos ser esclavos? Es la pregunta, ¿verdad? Porque el Señor nos compra para Él por medio, dice, mediante la redención, la compra que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Eso quiere decir una cobertura, una tapa. Es una idea judía por la caja, el arca del pacto. La tapa era la propiciación. En inglés le llaman el mercy seat, el asiento de misericordia o la tapa de la misericordia. Dios nos cubre a través de Jesús nuestros pecados, ¿verdad? Como por medio de la fe en su sangre, o sea, en su sacrificio, para manifestar su justicia, o sea, su perfección, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, hay una meta, ¿verdad?, de manifestar en este tiempo su justicia, su perfección en nosotros. Tiene que haber un cambio porque estamos vivos por Jesús, ya no somos nosotros. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, un cambio total por la presencia de Jesús en nosotros. Su justicia, su perfección nos ha declarado inocentes, ¿verdad? Dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren qué hermoso. Hay una gran bendición. El justo por la fe vive. La fe no en uno, la fe no en la iglesia, no en el sistema, fe en Cristo. El justo vive por la fe de Jesús. Caminamos confiando en Él, dependiendo de Él, esperando en Él y esperándolo a Él, ¿verdad? Esa es la bendición de la fe.
Pues bien, hay algunos versículos que les he añadido, la gran mayoría está en Romanos. Romanos es el libro de la justificación. Hay todo hablando de la perfección de Jesús. Romanos 5:9 dice que están, aquí está la palabra que les mencionaba, orgue. Eso quiere decir el ser justificados aquí, esta palabra, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. O sea, hemos visto que podemos ser justificados por la fe, justificados por la resurrección de Cristo, la fe en Cristo, justificados, ser declarados inocentes por la sangre de Cristo. Tantos elementos divinos, ¿verdad? Jesús, su sangre, su muerte, su resurrección, todo en cuanto a él. Dice, por él seremos salvos de la ira. Esta palabra ira es la palabra orgei, que quiere decir libres de la venganza. Va a haber un día de venganza de parte de Dios. Nadie se va a escapar. Sí, a menos que tengamos a Cristo. Dice, en Cristo seremos salvos de la venganza, salvos de la ira, salvos de la indignación, la ira santa, ¿verdad? De haber quebrantado la ley. Es un aborrecimiento justificado. La idea es, por ejemplo, yo sé que todos alguna vez hemos pasado, por ejemplo, por alguna calle donde han atropellado a un animal, huele horrible, o sea, hay esa ofensa a al olfato, ¿verdad? Y uno dice, uy, aborrece, cierra rápido las ventanas. Hay una reacción a, a, a lo muerto, ¿verdad? Y el mundo sin Cristo está muerto y causa un olor de muerte, ¿verdad? Y Dios no lo resiste, no puede, es algo, un aborrecimiento justificado. Él no puede estar cerca de lo pecaminoso, de lo apestoso, de la muerte, de la eh, putrefacción. Como nosotros tampoco, no nos gusta lo ofensivo de la muerte, ¿verdad? Rápido reaccionamos, ¿verdad? Y va a haber un día en que el Señor va a reaccionar a todas las ofensas, ¿verdad? Y va a responder y dice el Señor, qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios de venganza, de un Dios de reparación, es la idea. Hay gente que cree que se ha escapado haciendo maldades, lastimando, abusando, matando, hiriendo a otros. Y el Señor no se ha olvidado. Todo está siendo apuntado y Él llegará ese día, pero el que tiene a Cristo, dice, ya ha sido declarado inocente en la sangre de Jesús y va a ser salvo de ese día, va a ser salvo de la ira. Bien, el libro de Romanos, como digo, capítulo 5, también sigue la misma idea, que el pecado entró por Adán, pero por uno entró la muerte, pero por otro entra la justificación. Aquí lo dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el regalo es justificación, declararnos inocentes. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Clarito, solo uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, por la perfección de la vida de Jesús. O sea, hay veces que nos enfocamos mucho en la muerte de Cristo y no tanto en su vida, pero su vida perfecta, Jesús perfecto, no pecó en nada y obedeció al Padre en todo. Es nuestro representante perfecto. Su vida es nuestra justificación. Su muerte, su sangre es nuestra justificación. Su resurrección es nuestra justificación. Todo eso nos representa cuando por fe en Él le entregamos nuestra vida para que Él nos perdone
y nos cubra con su justicia. Por su justicia, por su vida perfecta, somos perdonados. Cuando alguien no acepta esta realidad, está diciéndole a Dios, yo soy perfecto, yo no te necesito, yo nunca he pecado. Por eso, el proceso para ser salvo, primero hay que confesar que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que hemos ofendido a Dios, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que no hay nada ni nadie que nos pueda representar aparte de Jesús. Y una vez que uno reconoce, se arrepiente, cambia de mente, porque antes pensaba, oh, yo no necesito, soy buena persona, soy mejor que el de allá, mucho mejor que el de allá, pero el arrepentimiento es un cambio de mente. Necesito de Jesús. Cúbreme, Jesús. Me arrepiento, cambio de mente. Te entrego mi vida y justifícame, declárame inocente, cúbreme con tu sangre. Así que la verdad que la palabra justificación es una palabra muy hermosa que habla de un regalo de amor, un regalo de paciencia, un regalo de perdón, ¿verdad? De salvación en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Que deposita la fe, que se entrega a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Porque no mandó Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por el don inefable, este regalo que no podemos, Señor, describir de tan hermoso que es, Señor. A poquitos y breves rasgos podemos ah, mencionar, valorar y ver la hermosura de tu regalo, Señor, pero algún día, Señor, cuando veamos las cicatrices, cuando veamos, Señor, tu rostro eh, deformado por nuestra culpa, Señor. Las cicatrices están ahí para recordarnos que costó mucho rescatarnos, libertarnos, costó mucho eh, declararnos inocentes. Señor, te bendecimos porque eres bueno. Santo, 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 no hay nadie como tú, Señor. Eres único, perfecto en todos tus caminos, Señor. Gracias por cubrirnos. Gracias porque nos das la oportunidad de ah, ser tuyos, Señor. Gracias por tu presencia santa en nosotros, Señor, que nos habilita, nos da el poder para vencer al mundo, al pecado, a Satanás y algún día la muerte, porque dice tu palabra que lo que vence al mundo es nuestra fe en ti. Fe en Jesús, la fe que todo lo puede. Señor, gracias. Gracias por ese regalo. Rogamos por aquellos que todavía no tienen este regalo en su vida. Señor, si hay alguien que ha entendido el plan perfecto tuyo en Cristo Jesús, Señor, rogamos que en este momento, Señor, te pida que vengas a su vida, que lo transformes, Señor, que lo justifiques, lo declares libre, inocente, justo, por la sangre y sacrificio, la vida, la resurrección de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque sigues salvando, sigues alcanzando a más personas, Señor. Séllalos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, renueva su mente y su corazón, Señor. Pedimos todo esto dándote a ti toda la gloria, la alabanza y dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Adelante, hermanos.